Sí, hola Tere. Muy bien, muchas gracias. Ya para cerrar el año. Sí, hombre, la última del año. Muy bien. Bueno, como ya saben, es la sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero iniciar con una, Rodrigo, ya para entrar de lleno. No sé si tengas algo que decir. ¿Tú vas a preguntar o vas a responder? Te voy a preguntar. Ok. Fíjate que en estas últimas semanas me han preguntado mucho en qué se basa la compañía de seguros para determinar una pérdida total. ¿En qué se basa para determinar una pérdida total? Así es. Ok. Bueno, digamos, van a ser dos factores principales en los cuales se va a determinar si se indemniza o no la unidad como pérdida total. La primera sería en base a la evaluación de los daños. Recordemos que cuando el vehículo tiene un siniestro, se manda a taller para que se realice una evaluación de daños. Se revisa la unidad de los daños que presente y dependiendo el costo de refacciones, el costo de mano de obra, se determina cuánto costaría reparar ese vehículo. En base al valor de la reparación, hay algunas compañías que tienen distinto, digamos, criterio. Hay quienes, si esa evaluación o el costo de esa reparación es igual o mayor al 65% del valor de la unidad, en automático se determina como pérdida total. Este porcentaje varía en cada aseguradora. Hay quienes tienen este 65%, hay quienes tienen un 70, un 75%. Como te comento, es variable dependiendo la aseguradora. Entonces, el primer factor o el primer criterio en el que se basa una compañía para determinar la pérdida total sería el monto de evaluación de los daños cuando rebase el porcentaje que la compañía tiene determinado para dicho asunto. Y el segundo sería por el tipo de daño que presenta el vehículo. Hay algunas ocasiones en las que el daño se realice en algún área estructural del vehículo. Por ejemplo, si se le daña el chasis o si se le daña la transmisión o el motor, aunque los daños por sí solos no rebasaran ese porcentaje, si el taller determina que el vehículo, aún con la reparación, no quedaría en condiciones óptimas, esto sería como una especie de criterio técnico en el cual de igual forma también se estaría determinando la pérdida total de la unidad. Y podría haber un tercero que la verdad es que yo solamente me lo he encontrado en una ocasión, en todo el tiempo que tengo en seguros, y sería como por situaciones extraordinarias. Por ejemplo, que el vehículo no pueda ser liberado, que el tiempo que se vaya a tardar las piezas, sobre todo ahorita con el tema de surtido, que tarde mucho tiempo en surtirse las piezas, puede ser también que sea una opción para poder determinar la pérdida total. Pero principalmente son los dos factores que te comenté, la evaluación de daños o el monto cuando supere más del 65% en algunas compañías, el 70 o el 75, dependiendo de cuánto tenga cada una determinada. Y el otro criterio sería por los daños cuando ocurren en un área estructural o en una parte primordial de la unidad. Perfecto, Rodrigo. Pues ojalá y quede contestada la pregunta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o respecto a esto o alguna otra. Por ahí nos están levantando la mano, Jared. Hola a todos, buenas tardes. Ay, Dios. Ahorita que hablan de pérdidas totales, me acaba de surgir una duda justo por la situación de la tarde. En el momento, por ejemplo, si nosotros somos responsables y el vehículo del tercero es considerado pérdida total, o sea, ¿qué procedería? Tipo, ¿qué documentación tiene que dar? El tercero, ¿qué es lo que tendría que hacer para que le indemnicen? Ok, nosotros somos responsables, le pegamos a otro vehículo y el otro vehículo es pérdida total, ¿correcto? Así es.
Ok. Mira, esa es una muy buena pregunta porque siento que de aquí se derivan también muchos mitos. Uno de ellos que creo que muchos hemos encontrado o hemos escuchado frecuentemente, el comentario de es que las aseguradoras ponen cualquier pretexto o buscan cualquier pretexto para no pagar. Hace poco tuvimos por ahí una plática con Dulce, que es la gerente regional de CHOP, y justamente nos hablaba ella de este tema, no sé si recuerdas. Ella mencionaba que, bueno, en el caso de CHOP es la compañía que mejor calificación tiene de acuerdo a la Conducef en la atención de siniestros. Y justamente ellos decían que ellos buscaban la manera de cómo sí poderle pagar o al asegurado o al tercero, ¿no? O sea, como que han trabajado de manera importante para ir en contra de esa creencia que se tiene frecuentemente. Eh, la idea que las compañías buscan cualquier pretexto para no pagar viene en el sentido que si tú eres un tercero y te pegó un asegurado, por ejemplo, de Qualitas, muchas personas o muchos clientes tienen la idea de que solamente tienen que presentarse en la oficina de Qualitas y ya Qualitas les va a entregar un cheque. No funciona de esa manera. Se tiene que acreditar la propiedad del vehículo. La verdad es que los documentos que te van a pedir, tanto como titular como tercero, van a ser los mismos. Si va a ser una pérdida total, ¿qué te van a pedir? Normalmente te van a pedir que acredite la propiedad, que se hace mediante la factura, te van a pedir la baja de placas, te van a pedir los comprobantes de tenencia, y los documentos de artículo 452, que son identificación, comprobante de domicilio, estado de cuenta. Si te falta alguno de estos documentos, es importante, obviamente, que se hable con la compañía para ver de qué manera se puede compensar. Hay algunos documentos que no hay manera, ¿eh? Por ejemplo, en la factura del vehículo, no hay forma en la que no se pueda, digamos, o más bien no hay manera en la que se pudiera exentar este tipo de documentos. De hecho, ahorita traemos un caso, no sé si lo ubicas, el de Teresita Tere, que ha sido Así es. ha sido un poco complicado porque es un vehículo seminuevo y ese vehículo, el dueño original era, por ejemplo, la hermana. Se lo vendió a su hermana y la factura, o la primera factura, la factura de origen, que es la de agencia, se extravió, entonces tuvieron que ir ante notario para presentar un proceso. La hermana al momento de la venta tuvo que haberle endosado la factura y se tuvo que haber hecho la baja de placas y darlas de alta a nombre del nuevo titular. Entonces, este tipo de situaciones casi siempre terminan en esa idea o en esa percepción de los clientes con el hecho de que la compañía busca pretextos para no pagar. La verdad es que creo que difícilmente todos tenemos un expediente completo de nuestro vehículo. Aquí, la verdad es que valdría la pena que nosotros mismos como asesores hiciéramos, digamos, esta sugerencia a los clientes que tengan los documentos o que tengan el expediente del vehículo y cuáles son los que posiblemente les van a pedir para que en caso de que fuera necesario, pues ya los tuvieran a la mano. Pero nos hemos encontrado con casos de clientes que no tienen la factura, La baja de placas, la baja de placas. los, Bueno, ese no es los tanto pagos. problema porque simplemente es ir a hacer el trámite, Sí. pero principalmente la factura. Este tema de las facturas también se agrava todavía más con el asunto de las adaptaciones. Sobre todo en el caso de las pick-ups, hay muchos clientes que compran la pick-up y a veces ellos mismos construyen la adaptación, se la instalan, pero no tienen una factura con la cual puedan acreditar la propiedad. Entonces, si no cuentas con facturas, difícilmente la compañía te va a poder pagar. Entonces, en este sentido, los documentos que te van a pedir, y te repito, esto es tanto para el asegurado como al tercero, es exactamente los mismos documentos, excepto que en el caso de la aseguradora, perdón, del asegurado, adicional a estos documentos, pues obviamente te van a pedir la póliza. Pero si eres el tercero, van a ser los mismos: factura de origen, tenencias, baja de placas, INE, estado de cuenta, comprobante de domicilio, y hoy en día, bueno,
se pide también la constancia de situación fiscal. Sí, de hecho, de lo que hablas de las tenencias, también me pasó con un cliente que no tenía el pago de ellas, entonces lo que nos solicitaron era que bajara de internet estos pagos, porque decía que él no podía tener tickets ya impresos, ¿no? Entonces ese también el tema de, pues, poder asesorarlos de dónde podemos sacar la información. Claro. Hola Fabi, ¿cómo estás? Pregúntanos algo. Tienes apagado tu micro. No te Ya, acá estoy. Estoy aprendiendo, mi Ro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tere. ¿Qué quieres preguntar? Pregúntalo. Hola, hola. No, estoy escuchando, Roy, y efectivamente digo, a mí ya me pasó que hasta como usuaria, todo lo que te piden en una pérdida total, y más que nada es un tema creo que de tener todos los documentos al día, que eso poca gente lo hace por cultura, y dos, el trámite, ¿no? Y el esperar a que salga el dictamen, más o menos que son 90 días, ¿no, Ro? ¿Cuál dictamen? El de para ver si es pérdida total o no, o si se acredita el robo. O más bien, te voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo saber o más bien, qué parámetros una compañía de seguros toma en cuenta para un robo? O sea, para determinar si fue un robo y no fue me confié, le dejé las llaves al valet y se llevaron mi coche. Ok. Voy a hacer dos preguntas de la tuya. A ver. Me parece muy interesante porque de hecho hace poco teníamos ahí con Yered ese dilema o esa pregunta en el aire que estuvimos investigando con varias compañías, ¿no? Okay. Voy a dividir tu pregunta en dos. La primera sería, ¿en qué casos me va a cubrir la póliza? Es decir, ¿en qué momento es un robo y en qué momento me lo van a rechazar porque no es un robo? Esa sería la primera parte, ¿no? Okay. Por ahí también en alguno de los podcasts, cuando hablábamos del tema precisamente de la cobertura de robo total, hacíamos mención que va a haber un hecho que te cubre y un hecho que se excluye, que muchas de las veces lo confundimos. Lo que sí está cubierto es el robo, y el robo necesariamente se tiene que hacer de manera violenta, física o verbal, y obviamente tiene que ser sin el consentimiento del cliente. Entonces, si el vehículo lo toma, por eso es que decimos que tiene que ser hecho por un tercero. Si el vehículo lo toma un familiar o algún dependiente económico, ya no es un robo. Para que sea considerado un robo, necesariamente tiene que realizarse por parte de una tercera persona. Y decimos una tercera persona es quien no tiene ningún vínculo ni familiar, ni social, ni económico con el asegurado. Nos ha pasado muchas veces que nos dicen, oye, es que tenía un empleado que se fue con todo y cobranza y aparte se llevó el vehículo, lo quiero denunciar como robo. Eso no es un robo. Eso, cuando digamos, el hecho es realizado por algún dependiente económico o por algún dependiente familiar o social, a eso se le llama abuso de confianza. Y el abuso de confianza no está cubierto por la póliza. Entonces, ese sería como el primer criterio que nosotros podríamos determinar si la póliza lo va a cubrir o no. Respecto al ejemplo que tú pones, la póliza también dice que obviamente tiene que ser en contra de la voluntad del asegurado. Es decir, el robo tiene que ser de forma violenta, ya sea física o verbal. Tampoco es que la compañía te vaya a pedir que estés golpeado para que acredites que fue violencia. Por eso hace la aclaración que la violencia puede ser física o puede ser verbal. Entonces, pues el hecho de que te amenazan, el hecho que te quiten las llaves en contra de tu voluntad, pues eso ya es un hecho violento, ¿no? En el ejemplo que tú pones de que llego yo a algún lugar y hay un valet parking y yo le entrego las llaves, yo lo estoy haciendo de manera voluntaria.
por lo tanto no estaría cubierto, no se estaría considerando como un robo, porque recordemos que tiene que ser de forma violenta y en contra de la voluntad del asegurado. Si tú entregas las llaves de forma voluntaria, en automático ya no es un robo, ya no se considera un robo. Eso ya es un abuso de confianza. Entonces, en este ejemplo que tú indicas, a quien tienen que reclamarle sería a la empresa responsable del valet parking, no a la póliza. Ok, Ro, eso ya es, digo, estuvo muy claro, para mí me quedó muy, muy claro, pero bueno, ese ya sería tema de otra pregunta. Obviamente los seguros que cubren o que protegen a los estacionamientos, ¿no? Que ahí siempre que te dan un boletito abajo dice, no nos hacemos responsables por pérdida, daño parcial o total, etc. Bueno, esa sí ya sería una tercera pregunta. Dame chance de terminar. No, te dije, ese es tema para otra pregunta. Y de las dos mías quedó muy claro. Muchas gracias. Va, perfecto. Sí, por ahí Jaime Pérez tiene levantada la mano. Espérame. Le había dicho a Fabi que iba a dividir su pregunta en dos. La primera es en qué momento lo consideramos como robo. Y la segunda, que incluso te comentaba que hace poco, por ahí Jared se dio a la tarea de investigar, en qué momento o cuánto tiempo tiene que pasar para que la compañía me pague. Exacto. Entonces, en cuanto a la parte de robo total, incluso la duda que teníamos nosotros es porque la verdad es que siempre hemos escuchado que nos dicen que la compañía tiene 30 días para poder hacer las gestiones necesarias para poder tratar de recuperar la unidad. Y honestamente, incluso yo también creía que teníamos que esperarnos 30 días a partir de que denunciábamos el robo. Ya investigando un poquito más a fondo, nos dimos cuenta que no existe un plazo como tal. Los 30 días es simple y sencillamente una opción que tiene la compañía para poder, digamos, hacer gestiones. Sin embargo, por ley, al momento de que tú presentas la denuncia por robo, al día siguiente tú ya puedes estar documentando y ya te pueden pagar. No existe un plazo legal o un plazo fijo en el cual se tengan que esperar o el cliente tenga que esperar cierto tiempo. Existe, aquí también es como una especie de mito, pero en sentido opuesto hacia la compañía, que muchas compañías creen que tienen que esperar o que pueden esperar 30 días para poder indemnizar. Incluso hay muchas compañías que te entregan el dictamen en este caso de robo total hasta el día 30. Y en ese momento es que ellos te dicen, ya puedes documentar ahora sí. La verdad es que tú puedes hacerlo desde el primer día. Sí, pero igual volvemos a lo mismo. Ahí entendería el cliente que el siguiente día le van a pagar, porque sí, cada compañía pues tiene su proceso, ¿no? Sí, obviamente también. Lo comentábamos con Chop, que decía que ellos pagan casi inmediatamente. La lista de los 19, así como los separamos. Obviamente aquí también los tiempos dependen de cada compañía. Aquí también hay que hacer esa aclaración. Y es también otro de los mitos que se tienen por parte de los clientes. Hay muchos clientes que tienen la idea que ya en automático el hecho de presentar la denuncia por robo ya podrían ellos cobrar la indemnización. Cada una de las compañías te va a decir cuál es el tiempo en el que ellos te van a indemnizar. Hay quienes te dicen te pago en 3 días, te pago en 5, te pago en 10 o te pago en 15. Sin embargo, este tiempo se confunde con el hecho que empieza a correr el tiempo a partir de que te robaron la unidad. Este tiempo, los 3, los 5, los 10 o lo que establezca cada compañía, empieza a correr a partir que la compañía recibe la documentación completa. Si te falta un documento, el tiempo no está corriendo todavía. A partir de que la compañía tiene la documentación completa y que te confirma que ya la documentación está correcta, a partir de esa fecha empieza a correr el tiempo. Hemos tenido casos también de clientes que llevan 2 meses y pues están obviamente molestos porque la compañía ya tardó mucho en pagarles, pero no han documentado. Entonces, los tiempos que cada aseguradora maneja empieza a correr a partir que tú entregas la documentación completa que la aseguradora te pide. Y aquí también, como a manera de asesoría hacia nuestros clientes,
nosotros les recomendaríamos o valdría la pena que le hiciéramos la recomendación que cuando entregue documentación le entreguen un acuse de recibo de documentación completa, porque nos pasa frecuentemente, este caso también que les mencionaba que teníamos ahí de falta de documentación, a veces el cliente entrega documentos y erróneamente la compañía se los recibe, pero falta uno. Entonces el cliente se queda con la idea que ya entregó documentos y que ya tiene que transcurrir ese tiempo. Cada vez que entreguemos documentación, tenemos que pedir una constancia que efectivamente la documentación no está completa y que a partir de esa fecha inicia el trámite de indemnización. Con esto podemos evitar muchos problemas para nuestros clientes. Sí, de hecho ahí es donde te basas en decir que te pagan entre 5 días, ¿no? Porque el Exactamente. proceso, de hecho me ha tocado clientes que marcan diciendo que nosotros no les vamos a pagar y efectivamente han pasado 2 meses, pero los clientes ni siquiera han mandado ningún documento, o sea, la aseguradora no recibe ningún tipo de documento. Así es. Decía Jaime que su pregunta iba ligada a lo que preguntaron, que siempre hay que decir que fue con violencia física o verbal y no decir que di las llaves. Sí, exacto. Si tú haces el comentario en la declaración, ya sea con el ajustador o en el Ministerio Público, y tú les dices, ¿sabes qué? Pues yo elegí darles las llaves, eso podría tomarse como un acto voluntario. ¿Cuál sería la versión correcta para evitar posibles complicaciones con nuestro cliente? ¿Sabes qué? Pues me amenazaron y me dijeron que tenía que entregarles las llaves. Digo, tampoco es que tengamos que utilizar alguna frase o alguna estructura especial, simple y sencillamente evitar decir que por voluntad propia entregaste las llaves. Eso sería más que suficiente. Dice que muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les preguntamos nosotros a ustedes. Sí. No, fíjate, Rodrigo, ligado a todo esto, tengo otra pregunta de lo que comentaba también Jared. Ha habido casos que los clientes se molestan porque al momento de ellos no tener la responsabilidad, sino que el tercero fue responsable, ellos tienen que pagar deducible. ¿Tú nos puedes decir por qué? A ver, otra vez. Sí, tú eres tercero responsable y tienes que pagar deducible. Tú eres tercero responsable. Más bien, tú eres el afectado. Ok, digamos, yo como cliente tengo mi póliza de seguro. Es correcto. A mí me ocasionan los daños Ujú. y el ajustador todavía me dice que yo tengo que pagar el deducible. Y aparte se Exacto. tiene que llevar mi vehículo al corralón, ¿no? Sí, he tenido muchas quejas al respecto porque se supone que tú eres responsable, o sea que tú no eres responsable y te obligan, así lo ven, a pagar un deducible. Ok. Mira, bueno, aquí voy a aprovechar para hacer un comercial, adelantándome un poco. El 2023 para nosotros será el año de la especialización, en donde buscaremos, no solamente nosotros como equipo, sino también a toda nuestra red, que son ustedes, especializarlos en el tema de manera que puedan dar una asesoría de manera profesional. Y más o menos como lo he visto yo hasta ahorita, es que tenemos que empezar a ver las cosas desde un panorama un poquito más general y no solamente centrarnos en el tema de la póliza. Por ahí vamos a empezar a crear una línea adicional de contenido en donde hablaremos de educación financiera y donde hablaremos de un poquito más extenso de todo este asunto, ¿no? Para poder ir entendiendo las cosas, como les decía, de una forma mucho más global. En cuanto a la pregunta que tú mencionas, vale la pena, y tomo justamente como referencia este comentario de la educación financiera, para que nosotros podamos separar exactamente lo que conlleva una póliza de seguro. O cuáles son exactamente los beneficios que yo tengo al contratar una póliza, porque aquí también empezamos a tener muchos mitos al respecto. Hay muchos clientes que tienen la idea que el hecho de contratar una póliza de seguro es como tener un pase VIP en caso de siniestro.
Hay muchos clientes que tienen la idea que por el hecho de tener seguro, en automático ya no van a ser responsables, en automático ya no van a ser acreedores de multas, o en automático el tercero ya va a estar obligado. ¿Por qué? Porque él sí tiene seguro y el otro no. La verdad es que todo esto es falso. Si nos vamos al concepto básico de lo que es un seguro, una póliza, ya lo platicábamos también por ahí en varios podcasts, una póliza es un paquete de coberturas y las coberturas son riesgos que tú contratas. Entonces, el hecho de que tú contrates la cobertura de daños materiales significa que la aseguradora te va a pagar a ti los daños que llegue a sufrir tu vehículo, independientemente de quién sea el responsable. Entonces, por ahí también, cuando hablábamos de la cobertura de daños materiales, en Seguro Sin Rollo, platicábamos, bueno, hacíamos la pregunta, ¿cuándo tengo que pagar yo deducible? La respuesta es cada vez que yo solicite una indemnización a la aseguradora, independientemente de quién sea el responsable. El hecho que yo le pida a la compañía que me pague daños, estoy utilizando la cobertura de daños materiales. Y al utilizar la cobertura de daños materiales, en la póliza me dice que yo tengo que pagar un deducible. Ahora, esta parte genera confusión en este sentido. Nosotros tenemos la idea que yo tengo que pagar deducible solo cuando sea responsable. Eso es totalmente falso. ¿Cuándo tengo que pagar yo deducible? Cuando yo solicite indemnización a la aseguradora, independientemente de quién haya sido el responsable. Ahora, aquí hay dos escenarios. Este es el primero. ¿Cuándo tengo que pagar? Siempre, siempre. O sea, yo siempre estoy obligado a pagar un deducible. Por otro lado, uno de los principios básicos del seguro nos dice que el contrato de seguro y justamente todo este tipo de detalles lo van a empezar a ver ustedes en el seminario de especialización. El contrato de seguros es un contrato de buena fe y sin fines de lucro. Esto significa que ninguna de las dos partes puede obtener un beneficio en caso de utilizarse la póliza. Entonces, si yo como compañía de seguros, a mí me reclamas daños materiales, yo estoy obligado a pagarte y a cobrarte un deducible. Pero si por otro lado, quien ocasionó esos daños me paga a mí esos daños, en ese momento yo te devuelvo tu deducible o te exento de pagarlo. Entonces, tendrían que ser dos cosas totalmente diferentes. Uno es el hecho de que haya sido responsable un tercero, pero ¿en qué momento se exenta el deducible? Cuando la aseguradora recupera los daños. Recordemos que el hecho de que alguien más haya ocasionado el daño no significa que sea responsable en automático. Tiene que haber varios factores. Y aparte también, la compañía de seguros no tiene facultades para obligar al tercero a que le pague. Esto tiene que ser de común acuerdo o en caso contrario, mediante un juicio para que sea la autoridad quien obligue al tercero a pagarle a la compañía. Entonces, este tema del hecho de tener que pagar un deducible, creo que es de las quejas más recurrentes que tenemos por parte de los clientes. ¿Por qué? Porque en primera instancia, muchos clientes tienen la idea y asocian mucho la palabra amplia con el hecho de no tener que pagar deducible, y muchos clientes creen que solo deben de pagar deducible cuando ellos son responsables. Que si alguien más es responsable, eso ya en automático significa que yo no debo de pagar deducible. Eso es falso. A mí la compañía me va a exentar el pago de deducible única y exclusivamente cuando el tercero le pague a la aseguradora. Hay otra idea errónea, otro mito también que tienen los clientes, y es el hecho de que el tercero solamente debe de pagar el deducible. Incluso nos ha tocado muchos casos en los que a veces desafortunadamente el asegurado se pone de acuerdo con el tercero y le dice, oye, págame el deducible y ya yo me echo la culpa, o le decimos a la aseguradora que ese es el daño, ¿no? Si el daño es por 100,000 pesos y solamente me pagaron 50,000 pesos,
la compañía me puede devolver solamente el porcentaje que se recuperó de los daños. Me va a exentar única y exclusivamente cuando la aseguradora recuperó el total de los daños, no solamente el monto del deducible. Y si tomamos como referencia el que solamente el 30% de los vehículos están asegurados, esto significa que el 70% de los casos, cuando yo tengo un choque, el 70% voy a chocar contra alguien que no tiene seguro. E invariablemente me va a tocar esta situación. Difícilmente alguien que no tiene seguro va a tener el dinero para pagar en ese momento. Casi siempre los vehículos se van a tener que ir detenidos y se va a tener que iniciar el proceso legal y yo voy a tener que pagar deducible. Aquí también hay un área de oportunidad importante para poder hacerle la mención a nuestros clientes y poderle ofrecer la cobertura de Amplia Plus, en el cual, independientemente de quién sea responsable, te exenta del deducible en el caso de ANA Seguros y de CHO. Entonces, regresando a la pregunta o a la manera de resumen, ¿qué pasa si el tercero me ocasiona a mí los daños? Lo que va a pasar es que la aseguradora te va a pagar a ti los daños, te va a dar un volante, pero te va a marcar el cobro del deducible. Se va a iniciar un proceso para cobrarle a la otra persona. Y hasta que la otra persona no le pague a la compañía, no te puede exentar o no te puede devolver el deducible. No sé si quedó aclarado. Sí, entonces puede tardar eso, ¿no? O sea, tú pagas tu deducible, te dan tu carro y tal vez en un mes te devuelvan algo. No hay un plazo determinado como tal. Depende en qué tiempo el tercero le pague a la aseguradora. Si acaso le paga, porque ha habido muchos casos también en los que incluso se presenta la denuncia y el cliente se desespera, ya no quiere continuar ayudando a presentarse al juzgado. Y pues eso hace también que no se tenga el resultado que se requiere. Hay quienes dicen incluso también, oye, pero es que el ajustador ahí tenía el tercero, ¿por qué no le cobró? Bueno, el ajustador no tiene facultades para cobrarle a la otra persona. El ajustador puede negociar recuperación de daños, pero no puede obligar al tercero a que le pague. El escenario ideal es cuando el otro cliente o el tercero también cuenta con una póliza. Entonces ahí ya entra un convenio entre compañías y es todo mucho más sencillo. Pero eso solamente pasa el 30% de las veces. El otro 70% vamos a chocar contra alguien que no tiene seguro. Muy bien, bueno, a mí sí me quedó claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta respecto a esto. Por ahí creo que Citlal estaba preguntando algo, ¿no? Sí, primero me pregunta Jaime, ¿cómo consideran las aseguradoras las cámaras de salpicadera o sirve de algo tenerlas? ¿El qué, perdón? Son de shams, como las cámaras de las salpicaderas. Pero igual no sé, Jaime, si nos puedes ampliar más tu pregunta. Sí, son las cámaras que se instalan en la parte frontal, que se utilizan mucho últimamente en Estados Unidos y Europa, me parece, para captar los choques y demás. Lo utilizan como una medida preventiva, creo. Entonces no sé aquí cómo funciona y tengo 3 asegurados que me hicieron el comentario de oye, es que tengo una dashcam de instalada, o sea, eso cómo lo toma en consideración la aseguradora, o no lo toman, o conviene tenerlas, o no sé. Digamos que es como una cámara que está grabando y en algún momento te serviría como evidencia. Así es justamente, la instalan comúnmente en el retrovisor para que se vea toda la parte frontal del vehículo. Ok. Bueno, en realidad, la única ventaja que tendría el tener ese tipo de dispositivos sería para efecto de contar con pruebas al momento de que presentemos una denuncia. Para efectos del proceso normal del siniestro, no habría diferencia porque, como te comento, la aseguradora no tiene facultad de obligar al tercero. Tú podrías mostrarle el video y decirle, mira, aquí se ve claramente que tú fuiste el responsable. Sin embargo, pues si la otra persona se niega a pagar, la aseguradora no tiene forma de poderlo obligar o de poder obligarlo a pagar única y exclusivamente mediante un proceso legal. Entonces, sería en el juicio, una vez que se presente una denuncia en contra del tercero, presentar esa grabación como evidencia
sería la única ventaja que podríamos tener nosotros. Antes de eso, pues, sería solamente como una herramienta de negociación con el tercero, porque hay muchos que quizás al momento del choque te dicen, no, sabes que el responsable fuiste tú fuiste el que hizo la mala maniobra, y quizás esta prueba podría ayudar a poder tener un acuerdo de una forma mucho más ágil. Sin embargo, es solamente como una manera de poder demostrarle a la otra persona o de tener la evidencia, pero la grabación como tal, pues no implica que en automático la otra persona ya se va a obligar o ya nos va a pagar. Ok, ya entiendo. Entonces, bueno, ayudaría más como en un proceso legal. Exactamente. Digamos, ayudaría a lo mejor nada más cuando lo que comúnmente pasa en los cruces, ¿no? Que uno dice que no tuvo la culpa y el otro sí, y el que hace la maniobra generalmente es el que tiene la culpa. A lo mejor ahí podría demostrarse una corresponsabilidad. Sí, nos serviría como una manera de tener una evidencia ya hablando de un proceso legal. Ok, muchas gracias. Okay. Ahora sí, pregunta Citlali, ¿cuánto se tarda en levantar la denuncia de robo ante las autoridades? ¿Hay algún tiempo que nos pide la aseguradora para hacer la recuperación de la unidad? A ver, otra vez, porque no lo entendí muy bien. Creo que se refiere a cuántos días tardamos para recuperar la unidad o cuánto es de prórroga. Bueno, igual, Citlali, si desarrollas más la pregunta. Citlali, te escuchamos. Ok, ya estoy, perdón. Lo que pasa es que hay veces que, bueno, me ha tocado en 2 ocasiones que los clientes me dicen, es que ya levanté la denuncia, ya llevé los documentos que me pidió la aseguradora, pero me indican que debo de esperar un tiempo en lo que verifican si hay una recuperación de unidad o no. Eso es lo que les hicieron a mención por ejemplo, en Afirme, con un asegurado. Entonces yo me quedé con esa pregunta porque, ok, una vez que reúnen toda la documentación y la llevan a la aseguradora, ¿hay algún inconveniente en este sentido? ¿O no? Bueno, ya hace un momento en el que contestábamos la pregunta de Fabi, mencionaba que este es como una especie de mito, pero del lado de las aseguradoras. Hay muchas compañías que te dicen, ¿sabes qué? Después de 30 días ya puedes documentar y ya te puedo pagar. Esto legalmente no hay un sustento. Por lo tanto, aunque la aseguradora te diga, ¿sabes qué? Me tengo que esperar 30 días para pagarte, eso es totalmente falso. O sea, ellos están obligados a recibirte la documentación desde el día 1 y una vez que ellos reciban la documentación están obligados a pagarte. Ahora sí que aquí el consejo sería, cuando vuelva a pasar ese caso con los clientes, que se comunique con nosotros, le explicamos y vemos este caso con la compañía. Porque te digo... Y porque también está la parte de si lo localizan, ¿no, Rodrigo? En determinado tiempo. Así es. Mientras no le hayan pagado al cliente, es decir, si ya documentamos, pero todavía no me depositan y aparece la unidad, en ese momento la compañía deja de tener la obligación de pagar. Muchas de las veces, esa es la verdadera razón por la cual las compañías tienden a poner este lapso de tiempo para que aparezca el vehículo. Vamos a poner un caso. El día lunes te robaron el vehículo y el martes tú presentaste la denuncia, diste de baja las placas y ese mismo día entregaste la documentación en la compañía. El día miércoles aparece el vehículo, la compañía te dijo que el viernes te pagaba. Si el miércoles aparece el vehículo, en ese momento la compañía te puede decir, ¿sabes qué? Ya no procede tu indemnización, ya se localizó el vehículo, por lo tanto, te lo vamos a devolver. Pero si se llevó el viernes y te pagaron el robo total y el día lunes aparece la unidad, pues ese vehículo ya es de la compañía. Ahí ya no hay manera en la que en la que la compañía te obligue a ti a devolverle la indemnización para que te devuelvan el carro. Entonces, sería lo único que podría pasar. ¿Y si aparece mi vehículo y aparece desmantelado? Dentro de la cobertura de robo total, nos dice que la compañía de seguros se obliga
a reparar los daños mediante la cobertura de daños materiales. Entonces, si aparece tu vehículo con daños, a través de la cobertura de daños materiales es que se va a reparar la unidad. Ok. Igual aquí entra la evaluación para determinar si pudiera ser pérdida total también. Exacto, sería un proceso normal como si hubieras tenido un siniestro. Ok. Gracias. Rodrigo, Aleida pregunta, mi duda es, ¿qué pasa cuando no se llega a un acuerdo y las unidades se van a corralón? ¿Las aseguradoras de qué manera apoyan? Ok, bueno, muchas de estas preguntas vienen ligadas precisamente por el hecho de que los clientes tienen una expectativa errónea en cuanto a lo que es la póliza de seguro. Todo este tipo de cosas, como les comento, vamos a tratar de irlas aclarando precisamente teniendo todo este panorama de lo que es el contrato de seguro. Hay algunos clientes, como les decía, el hecho de que contraten un seguro en automático se generan una expectativa errónea y ellos desafortunadamente tienen la idea que ya por el hecho de tener un seguro van a estar exentos de algunos trámites. Entonces, la función esencial de una póliza de seguro es indemnizar. Es decir, el seguro como tal está hecho para pagarte daños, única y exclusivamente. Las compañías han agregado algunos beneficios extras, sin embargo, la naturaleza de la póliza para lo cual fue creada fue para pagarte los daños que tú tengas. Por lo tanto, si el vehículo se va a corralón o se tiene que ir detenido, la única persona que puede presentar una denuncia, que puede acreditar propiedad o que puede reclamar daños es el dueño o es el propietario legal del vehículo. Hay algunos clientes que desafortunadamente tienen la idea que si el vehículo se fue detenido, es la aseguradora quien tiene que ir a presentar la denuncia, es la aseguradora quien tiene que acreditar propiedad, es la aseguradora quien tiene que hacer todos los trámites. El apoyo que te brinda la aseguradora es proporcionarte la asesoría legal a través de un abogado con la cobertura de asistencia legal. Sin embargo, el abogado lo único que va a hacer es aclararte dudas. Es decir, el abogado no va a ir directamente a juzgado a presentar la denuncia, no va a ir a acreditar propiedad, mucho menos va a pagar alguna multa o va a pagar el corralón, excepto que se tenga contratada la cobertura. Entonces, cualquier trámite que se tenga que realizar, necesariamente lo tiene que realizar el propietario de la unidad. Y aquí también nos hemos encontrado infinidad de casos en los cuales el cliente nos dice, oye Rodrigo, es que mi carro está en el corralón, el ajustador no me contesta y me dicen que yo tengo que ir a presentar una denuncia, me dicen que yo tengo que hacer X trámite, entonces ¿para qué tengo la póliza? La póliza la tienes para que te indemnicen. Sin embargo, los trámites los tienes que hacer tú. Entonces, en este caso, respondiendo a tu pregunta, Citlali, sería, ¿en qué te apoya la compañía? La compañía te va a apoyar en brindarte la asesoría legal, en asignarte un abogado para que el abogado te asesore. Pero es el titular es el propietario del vehículo quien tiene que hacer los trámites. Hay algunas compañías, como por ejemplo en este caso Qualitas, que ya tiene un área legal propia, pero para que el abogado tenga que hacer los trámites, tú tienes que firmar una carta poder. Obviamente ya estamos hablando de una situación totalmente independiente. Ese abogado te va a representar a ti y ese abogado sí podría actuar en tu nombre. Pero en este caso, la única compañía que ha estado realizando estas gestiones es Qualitas. Sí, de hecho, complementando un poquito lo que dices, nos ha sucedido en el caso de que las unidades se van a corralón, tienen que hacer una cita les llega un citatorio para ir a declarar y esto es cuando les den la cita, nos hemos tardado alrededor de un mes para la cita y después, tú sabes el tiempo que dan para poder ya recuperar la unidad. Exacto.
Dice Aleida, mi pregunta va porque por consejo del ajustador fue de dejar que se lleven las unidades a corralón para que el tercero responsable se vea obligado a pagar. Sí. ¿Esto por qué pasa? Como les comento, esto es un excelente argumento de ventas. Por eso es importante que ofrezcamos la cobertura amplia plus RM2. ¿Por qué? Porque de esa manera le evitamos todo este tipo de situaciones a nuestros clientes. ¿Por qué el ajustador te va a decir que es preferible que los vehículos se vayan detenidos? Precisamente porque, como les comento, el ajustador no tiene forma de obligar al tercero a que pague. La única persona o la única instancia que realmente puede obligar al tercero a pagar es un juez. Y obviamente se tiene que presentar una denuncia y presentar las pruebas necesarias. Para eso nos serviría, como comentábamos ahorita, el hecho de tener una evidencia, porque podríamos presentar una prueba contundente. Entonces, ¿por qué el ajustador te dice que dejes que se lleven los vehículos? Porque es la única manera de poder tener, ahora sí que obligado al tercero. ¿Por qué? Porque se llevan detenidos los dos vehículos. Entonces, si interviene la autoridad, se detienen las dos unidades y se va a poder liberar hasta que existe un acuerdo entre partes o hasta que la otra persona presente una fianza para poder garantizar los daños. Si los vehículos están detenidos, pues obviamente el tercero va a estar obligado. ¿Por qué? Porque su vehículo quedó detenido. Si no existe, si no se van detenidas las unidades y el tercero se va a su casa, pues así tengamos su nombre, tengamos su domicilio, no hay forma en la que podamos obligar. No sé si quedó claro. Me imagino que sí, Aleida, si tienes algo que complementar. Creo que sí. Ok. Ya para cerrar, también me gustaría hacer un comentario y aclaración sobre todo, porque durante este 2023 será algo con lo cual nos estemos topando frecuentemente. La primera sería, ¿cuánto tiempo tiene que durar mi carro en el taller? ¿En cuánto tiempo me tienen que reparar la unidad? A raíz del tema de pandemia, hubo muchas plantas automotrices que pararon producción y esto ha venido, digamos, generando una serie de problemas a lo largo del tiempo de desabasto, no solamente de autos, sino también de autopartes. El tema de cadenas de suministro se ha visto afectado y hace poco teníamos, por ejemplo, el problema de los chips. Ahorita ya está regularizado el tema de chips. Sin embargo, el tema de autopartes sigue siendo un problema bastante fuerte y de acuerdo a especialistas, ellos estiman que por ahí a finales del 2024 se esté normalizando el surtido de piezas. Entonces, a lo largo del 2023 va a ser muy frecuente que si tu carro tuvo un siniestro y tiene que irse al taller, vamos a seguir con retraso de piezas. Y esto no es un tema de la compañía de seguros, no es un tema del taller, es un tema de mercado. Quien nos hizo este comentario fue Chop y ellos nos decían que una de las formas en las que podemos contrarrestar esta situación de que el cliente tenga que tener su vehículo durante mucho tiempo sería que se solicite un pago de daños. De esta manera, bueno, ya el cliente sería el responsable de reparar su unidad. Hay algunos clientes que nos dicen, oye, es que yo sí consigo la pieza más rápido o es que yo tengo un conocido que me puede conseguir la pieza. Si es el caso, lo ideal en esta situación y sobre todo a lo largo del 2023 sería que promovamos el pago de daños. ¿Qué significa? Que en lugar de que la aseguradora te repare el vehículo, te entregue el dinero para que tú, por los medios que tú consideres necesarios, estés buscando que se repare esa unidad. Nos dice Jaime que si puedes explicar un poco la cobertura RM2 Plus. Hicimos un paquete en donde la cobertura amplia normal, que todos conocemos, daños materiales, robo, RC, gastos médicos, asistencia legal, asistencia vial,
agregamos coberturas especiales, precisamente tratando de tener un paquete lo más completo posible. Las coberturas que les agregamos fue el no pago deducible en pérdida total, el no pago deducible en pérdida parcial en el caso de ANA y de CHOP, que son quienes las manejan, y el 0% deducible en pérdida total, 0% deducible en robo total, y no recuerdo, Teresa, si agregamos también la cobertura de reparación en agencia. Reparación en agencia tenemos solamente en Afirme, en Qualitas y en Sura. Ok. Afirme, Qualitas y Sura están en RM2 Amplia Plus. En Y no, 0% deducible en pérdida parcial, que es lo que les comento, que el cliente no pagaría deducible, sería en CHOP y en ANA, ¿correcto? En CHOP y en ANA. En CHOP tenemos no pago deducible por pérdida parcial, por pérdida total y por robo. Ok. ¿Y en el caso de ANA? Es por pérdida parcial en daños materiales y por pérdida total en daños materiales, nada más. Perfecto. Aquí también valdría la pena, en este caso, bueno, acérquense con su ejecutivo comercial, que él les puede explicar un poquito más a detalle, e incluso también vamos, tenemos por ahí en trámite con las personas de multicotizador que nos abran la opción de poder quitar y poner coberturas, porque ahorita solo los tenemos paquetizados. Esperamos por ahí en el mes de enero, bueno, ya en unos días, tener la opción para que nosotros podamos quitar o poner coberturas y de esta manera tener mucha más libertad de poder ofrecer una cobertura mucho más personalizada. Sí, de hecho lo están desarrollando, tal vez ya para finales de enero ya lo podamos realizar de esa manera. Excelente. Nada más por última pregunta, dice, ¿cuándo es pago de daños, pagan lo valuado o bajo el importe? Entiendo que lo valuado ya es con costo preferencial por la aseguradora. Sí, lo que se te va a hacer, el pago de daños es de acuerdo a la evaluación que hizo la aseguradora. Es importante también tomar en cuenta que el proceso que sigue la compañía, de que se ingresa el vehículo al taller, se revisan las piezas, se cotiza el costo, la mano de obra y se determina un precio de reparación. Eso es lo que la compañía te podría pagar a ti. Obviamente, si una vez que yo recibo el pago de daños y al momento de querer repararlo por temas de inflación o por temas de precio, la reparación me sale más cara, pues en el momento en el que yo acepto la indemnización, pues ya no hay forma de hacer una reclamación adicional. También actuaría en sentido contrario, es decir, si a mí me sale más barato hacer la reparación de lo que la compañía me entregó, pues ya el diferencial pues ya sería a mi favor, ¿no? Pero lo que te pagan es lo que la compañía valuó como costo para poder hacer la reparación de acuerdo a los precios y de acuerdo a los costos que ellos tienen con su red de proveedores. La misma manera como si ellos lo repararan, ¿no? Exactamente. La única diferencia es que en lugar de repararte el carro, te van a pagar los daños. Perfecto. Pues bueno, creo que quedó muy claro. No sé si alguien quiere agregar algo adicional. Sí, gracias. Perfecto. Hoy nos falta Abraham. Sí, ¿verdad? No tenía luz, comentó. Muy bien. Bueno, pues entonces terminamos la sesión de hoy. Obviamente esperamos seguir conectándonos a lo largo del próximo año. Vienen cosas bastante interesantes y obviamente estamos buscando pues ayudarles a ustedes para que, como les comentan, tengan una formación mucho más profesional y todo este tipo de dudas ustedes puedan aclararlas de una forma más especializada con sus clientes y obviamente pues todo esto nos va a servir a todos, ¿no? El hecho de que ustedes cuenten con esa formación técnica y profesional en cuanto al tema de seguros, pues el hecho de que seamos especialistas o que seamos conocedores de lo que estamos ofreciendo, pues obviamente nos va a ayudar a que podamos tener una oferta de valor mucho más importante para con los clientes. Queremos contrarrestar el hecho de que hoy en día, desafortunadamente, el principal argumento que tenemos para colocar una póliza es el precio. Queremos dar un valor agregado y queremos realmente dar una asesoría integral a nuestros clientes en el tema no solamente de seguros, sino en el tema de educación financiera.
Entonces, pues esperamos estarnos conectando todos los lunes. Anoten sus preguntas, cualquier cosa. Este espacio está diseñado para contestar preguntas de forma particular. No solamente de siniestros, sino en general. Por ahí hace algunos días tuvimos una sesión con Citlali y con Ángel, donde estuvimos respondiendo preguntas respecto al tema de compensaciones. Si hay algunas dudas, por ejemplo, del portal, del sistema, de los paquetes, cualquier cosa, este espacio está para que pregunten lo que quieran preguntar. Sí, sin miedo, dicen. Pues creo que esta es la última sesión del año. No, no creo, es la última ya. El próximo Sí, lunes ya porque será. creo que no hay otro lunes. Ya no hay otro lunes, ya el próximo es 2023. Vamos a continuar con las sesiones a las 6 de la tarde, los días lunes, como acostumbramos, y pues creo que ya es todo. Van a estar sus ejecutivos de negocio enviándoles los links para que puedan ver los podcasts y todo el contenido que comenta Rodrigo, pero pues de igual manera, no sé, nuestras redes sociales, Rodrigo. Sí, este contenido también lo estamos subiendo a la Escuelita de los Seguros en YouTube. Tenemos también el podcast en Spotify, Seguros Sin Rollos. Agregaremos una tercera línea de contenido. Creo que el nombre ya está definido, nada más faltan por ahí agregar algunos detalles. Es otro podcast muy resumido que se llama Finanzas para Simples Mortales, en el cual estaríamos hablando el tema financiero de forma general, no solamente en lo que son las pólizas, sino hablando en general de la cultura financiera, que creo que es un tema que bastante falta nos hace a todos y sobre todo aquí en México. Perfecto. En YouTube, en Facebook y en Instagram nos encuentran como RM2-seguros. En Spotify, Seguros Sin Rollos, y próximamente nos encontrarán también como Finanzas para Simples Mortales. Sí, bueno, y como les comento, igual vamos a estar por ahí compartiendo las ligas para que puedan ver todo el contenido. Perfecto, nos estamos viendo. Un abrazo para todos y bueno, mis mejores deseos para este 2023, que todos nos especialicemos y que nos vaya muy bien. Muchas gracias, feliz año. Bye. Cuídense, bye.